Uno dice 10 minutos para que las velocidades del turbo el turbo gira el doble de si hacemos una analogía a ver, 360 grados, ¿sí? Una vuelta por 3 veces en un segundo. Entonces tenemos que hacer esto. Por eso que cuando uno conduce este tipo de vehículos, tiene que esperar un rato que vale las velocidades y llegar a cenar. Ya, porque las revoluciones se producen en el estado. Los filtros de aire también tienen un papel importante en este sistema. Estos filtros son los que van a controlar que no ingresen polvos, ningún tipo de cosas al interior del motor. Y cuando uno cambia el filtro, de la manera que uno solamente cambia el filtro, se olvida de ya todo el conducto diferencial. Muchas veces eso tiene viscosidad. No se polarizan los filtros, si la marca del filtro te dice que sí, no puedes hacer de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro, porque no se va a poner el filtro de y los filtros de aire se van a cambiar, depende también del campo donde está trabajando. Vamos a suponer que tú cambias el filtro cada 5.000 kilómetros, bueno, pero estás acá, pero te vas a trabajar a una cartera o una niña por polvo, quiere decir que eso va a reducir, pero no vas a cambiar de 5.000 a 2.000, o dependiendo de cómo quieres. Entonces los cambios van a ser constantes. Igual también no se sigue. ¿Qué más necesitamos por acá? Bueno, los filtros pueden ser secos, también hay filtros húmedos, yo tengo un platillo, una sartencita, una sartén. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los filtros de aire, algunas veces también hay unos filtros de aceite, hablando de aceite, hay unos prefiltros en lugares estratégicos para poder. Por ejemplo, cuando hablemos del BBT, igual hay un filtro que está por debajo o adelante de este BBT. Y ese se queda al filtrar el aceite para evitar el cultivo de la concentración. Y hay que cambiarlo. Bien, estos los filtros de aire de aceite, lo que ya habíamos mencionado. Y los filtros de tipo Ceflon, dos tipos de filtros distintos. Hemos hablado de admisión. Sí. Los filtros básicamente pueden, varios vehículos pueden tener un solo filtro, pero puede haber casos que puedan más filtros, como por ejemplo pueden mejorar con un vehículo grande un filtro
del aire por el filtro y estamos hablando de todo, ¿de acuerdo? Y tiene que filtrarlo, no puede. Admisión tipo ASIS, un sistema de inducción de control acústico, es parecido a lo que hemos visto en el trabajo, ¿de acuerdo? Es un sistema de admisión variable, pero acá de ASIS. ¿Qué es ASIS? Sistema de inducción de control. El sistema utiliza una ECU para activar una válvula de control que cambia la longitud efectiva del conector de admisión. Lo que hemos estado antes les decía, un tipo de admisión que pueda tener una forma, de caracol. Hay vehículos que complican muchas veces, pero su lógica y su ingeniería dice, no, yo no lo pongo al costado del blog, yo lo pongo encima, como si fuera un caracol, porque va a tener mayor efectividad. Entonces, ya he dicho a mis estudiados que esto genera un mayor flujo, un rápido ingreso y se llena rápido. Entonces, eso tiene que ser controlado por el ACO. Tiene que ver obviamente las repercusiones y ¿qué más? Dice que modificar la longitud del conector de admisión este sistema mejora la eficacia de la admisión de todos los rangos de velocidad. Entonces, si yo modifico la longitud del conector de admisión, me va a dar eficacia de la admisión en todos los rangos de velocidad. Eso es lo que me dice el sistema. Eso es lo que va. ¿Cuáles son sus partes? A ver, sus partes son las siguientes. Vamos a ver un poquito. Dice, válvula de admisión, válvula cerrada, válvula de admisión abierta, aquí está cerrada. Válvula de control, que es la que está en negrito, y por último, la cámara es. Así trabaja. Los materiales de admisión que ustedes seguramente ya conocen, que pueden ser tijeras, encontramos este material y este otro. Estos materiales son obviamente más pero si tú ves aquí un producto que es vacío, ya está diciendo que es así, pues sistema que obviamente si más allá de unas válvulas que están cada uno de los sensores ya confirma porque ya está saliendo para decir pero vamos rápido que se está porque este paso rápido expulsa la atmósfera que hace el escape entonces por el motor dale dos funciones aumentar la eficacia del motor mejorar el rendimiento de la eficacia del motor y perdonar el escape eliminando los pero ¿cómo lo va a eliminar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero también podemos mejorar en la salida de los gases de escape basado en la forma que puedan tener. Por ahí el que queda es uno de ellos muy manejado para la clase de escape de rodas. Para que la salida de los escapes no encuentren muchas curvas, muchas restricciones, que sean rápidas en la operación. Entonces, por ahí lo que yo puedo obtener es una potencia. Se dice que por ahí puedo obtener hasta los 2 HP de potencia. En el caso de que el tubo de escape llegue a agujerearse, ¿qué es la consecuencia? Ya. Los tubos de escape, si tú, por ejemplo, nos vamos a la parte formal, si nos vamos sobre la parte formal del sitio, nosotros lo que vamos a encontrar es un exceso de oxígeno, demasiado oxígeno que está ingresando por un conducto de menor débil. Entonces, el que está tomando la prueba dirá, bueno, es muy probable que tienes el tubo roto, la línea de escape rota. Y por
por ahí es interesante. Mucho chico. Eso puede ocasionar contribuciones las contribuciones por el motor, por todo el carro, puede tener fallas externas. Ustedes no sé si han escuchado el famoso freno de escape, que muchos de los que dicen el freno de motor. ¿Han escuchado eso? El freno de motor. ¿Cómo trabaja? Bajando en marcha y teniendo la función voluntaria por el programa. El freno de motor original es básicamente hace que las válvulas se abran sin que esto llegue a chocar en ellas. Eso se puede activar con el mismo o hidráulico. Las válvulas se quedan y eso lo hace, por ejemplo, que usted eleva. Yo también puedo hacer que no se abre y se cierre, o puedo poner una tercera válvula y dominar la acción de abrir y cerrar de manera hidráulica o de manera automática. La idea es que se abra la válvula y al abrirse la válvula no va a haber que es la explosión. Entonces ese motor se convierte como una compresora enorme. Con ello empieza a frenarse. Eso es un freno. Y cuando yo te digo freno de escape, que muchos conductores se equivocan al explicarlo, es como si yo agarrara al múltiple de escape, vamos a poner en la línea y le ponga un obturador. Y ese obturador yo como conductor lo puedo activar o desactivar. Entonces, el escape está yendo y pum, le pongo un parche, no salgas. ¿Qué va a hacer estos gases? Rebotan y vuelven a donde. A acabar el combustible y eviten que suba. No podría sortear la vieja. Eso es el peligro. Eso todo el proceso nocivos puede contribuir a la contaminación de personas en el stock. Eso que se debe usar. Bueno, eso es lo que va a pasar si tuviésemos un descargador. Parte del ruido, ¿de acuerdo? Pero la parte mecánica también puede. Ese es el ejemplo que voy a dar con el freno de carro. No con el freno de motor. Las otras consecuencias que de repente no se ven en el mundo financiero de la. Ahora, cuando estamos viendo aquí en consecuencia de lo que sería el sistema de escape, yo voy a ver que sale el múltiple de escape, obviamente, se va a unir pues, de repente a un silenciador o un convertidor catalítico. ¿Ya? Luego ahí recibe un silenciador, después a otro silenciador. La idea es que el escape tiene que ir pasando por diversas partes hasta llegar al medio ambiente. Debe llegar con una temperatura que debe estar superior a esta, que es el campo, que es clima. Pero en el caso nuestro, nosotros encontramos un sensor antes de un sensor después del catalizador, que es un combustible catalítico, ¿no? Convertir por acciones químicas o reacción química de un gas que va a recepcionar y por los materiales que tiene dentro van a reaccionar químicamente, ¿no? Como por ejemplo, a ver, imaginemos, yo quiero hacer una química de la batería, o sea, quiero generar electrolito. ¿Qué tendría que combinar? Agua destilada, ¿cierto? Y ácido sulfúrico. Y ahí tengo ya el químico realizado. Aquí no hay líquido, pero sí hay gases. Puedo combinar un gas con otro y me puede resultar en un gas no nocivo para el ambiente, pero basado a los materiales que tiene este elemento, convertidor. Nuestro trabajo es obviamente saber cómo está reaccionando el sensor 1 y cómo está reaccionando el sensor 2 después de la combustión. Acá yo puedo encontrar un sensor en su mayoría era del tipo de sinfonio, ¿de acuerdo? Y aquí podría encontrar en la actualidad un sensor AF o de banda ancha, o puedo encontrar un sensor de banda ancha AF aquí y un sensor de sinfonio acá. Entonces, nuestra chamba es
saber identificar qué tipo de sensores son los que tienen papel. Casi la gran mayoría de vehículos modernos ya llevan sensores de tipo AF que la batería o puede llevar PAI, pero la computadora necesita tener una información más clara y entre esos dos sensores de circonio o de banda ancha, que es más exacto en entregar la data, es de banda ancha. ¿Ya? Pero hay una diferencia. Nosotros vamos a ver un osciloscopio, una onda señal que sube y baja, ¿no? Esa es la idea que tenemos que ver en el primer sensor. Pero el siguiente sensor básicamente va a estar como una línea recta, pero te va a marcar un voltaje, por lo menos de 3.0 voltios. Y este de acá te va a marcar un voltaje que parte de 0 y llega a 1. Y de 1 cae a 0, vuelve a subir a 1, vuelve a caer a 0, y así sucesivamente. Eso me está indicando que el sensor está trabajando, hasta ahí está trabajando. Y el otro que parece como si fuera una línea muerta, pero que todavía me está marcando un voltaje, y yo acelero y ese voltaje tienda a subir, y no pase los 4 voltios o no llegue a pasar 4.5 voltios, está indicándome que también y que inmediatamente vuelva a tener una línea. Este es el trabajo de nosotros. Nosotros también tenemos que incluirnos acá en el sistema de alimentación de combustible. Vamos a ver estos dos sensores. Pero yo ya decía temprano, ya hemos empezado viendo sensores, ¿no? TPS, y ese TPS de tipo resistivo. Ahorita estamos viendo sensores de tipo resistivo. ¿Ya? Y la idea después de esto es hablar de sensores. Bien. Los múltiples de escape soportan temperaturas elevadísimas, obviamente son de materiales más robustos. Hay un sistema que tienen que también aplicar ustedes, un sistema GR, es un sistema que se coloca en el múltiple de escape, también es controlado por una especie de vacío, pero también ayudado por una válvula BST para EGR. Estas de aquí son bastante gráficas, y ni hablar de estos avances, nosotros llamamos en el sentido avance, que son diafragmas, porque dentro digamos un poquitito, y eso se tiene que material. Entonces, el sistema EGR está diseñado para reducir emisiones de NOx. ¿Qué cosa es el NOx? Óxido de nitrógeno. Al recircular una pequeña porción de gas de escape de múltiple de admisión y mezclarla con el aire y gasolina, se va a diluir al mismo, se disminuye la temperatura de la reacción de combustión y como resultado se obtiene una disminución del contenido de NOx en los gases. Entonces, el ingeniero que diseñó dijo, ¿no? Oiga, parte del escape pecado, muevo una turbina, muy bien, muevo la turbina. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a recircular. ¿Por qué? Porque necesito refrigerar los óxidos de nitrógeno que resultan de la combustión. ¿Y cómo lo puedo lograr? Haciendo que recirculen y se mezclen con la mezcla nueva que ingresa y con ello bajo la temperatura. Se reducen los NOx y se reduce lo que se conoce también como la lluvia ácida. La lluvia ácida en el sentido que se reduce. Y todavía lo pasamos en este caso por el catalizador y se va a reducir aún más todavía. El converter catalítico se sitúa en el centro del sistema, no siempre, algunos ya están inmediatamente en el múltiple de escape, ahí no está trabajado, y eliminan elementos nocivos de los gases de escape. ¿Cuáles son estos elementos nocivos? Por ejemplo, el monóxido de carbono, los hidrocarburos y el óxido nítrico. Estos tres gases es por lo que básicamente o es el objetivo del catalizador, tratar de convertir los otros gases en gases no nocivos. El monóxido te mata, ¿sí o no? ¿Ya? Los hidrocarburos, así como el nóxido, se
catalizador de oxidación que limpia el CO y el HC de los gases de escape que catálisis con platino y paladio. Esos son los elementos que usamos ahí. Platino y paladio. Solamente estaría trabajando en los gases, el óxido invalida. El siguiente es el catalizador de 3 vías, es el que más se usa. Entonces quiere decir que el anterior es un sistema catalítico reactivo, que no se usa mucho, porque ahora viene y de 3 vías te limpia lo que ya habíamos dicho y lo hace también con los mismos elementos, platino y rodio, el otro que tenía, platino y paladio. Y este tiene ahora platino. Esto vale más que el oro, por eso es que cuesta un catalizador como hoja de caña. Si tú no sabes cuidar tu inversión, metes gasolina barata, tu vehículo nunca le haces mantenimiento, los sectores están hasta el queso, toda esa gasolina va a usar. Así como hablamos un momento, ¿se acuerdan? En las primeras clases decía, si tú llenas tu tanque, llénalo con la pistola y déjalo ahí, déjalo los pliegos, ya no necesitas, porque ese gas que va a salir del tanque tiene que irse al canister, y el canister lo tiene que filtrar, solamente es un gas. Pero imagínate que pase al canister gasolina, y que pase gasolina cruda al catalizador que terminamos desposando. ¿Sí? ¿Cuánto vale un catalizador? Un ojo de la cara. Uy, vamos a otro punto, ¿ya? ¿Cuántos pocos llegan? De repente está costando algo así de 5.000 a $7.000, dependiendo de la unidad. Muy bien, vamos a ver este siguiente video, donde nos vamos a centrar ahora en la ubicación de los sensores. ¿Verdad? Ubicación de los sensores para algunos que todavía no conocen la ubicación. Para ustedes. Así que vamos a empezar con el primer sensor, el sensor MAP, sensor que lee el flujo de masa de aire, el sensor MAP. Este que se encuentra aquí, normalmente lo vas a encontrar enseguida de lo que es pues, el compartimiento en el que se encuentra el filtro del aire. Aquí está el sensor MAP. Hay dos tipos de sensor MAP, uno que solamente tiene el sensor MAP y otro que tiene incluido el sensor IAT, que es el que lee pues, la temperatura del aire que entra hacia el motor. Y es muy fácil de saber, simplemente si trae de 4 a 5 cables, eso quiere decir que ya trae integrado el otro sensor, el sensor IAT. Si es de 2 o 3 cables nomás el sensor MAP, quiere decir que el sensor IAT va a estar por aquí por el lado del tubo, va a ser otro sensorcito de 2 cables, pero en este caso si bien no hay otro sensor, eso quiere decir que los dos sensores están integrados en el mismo sensor MAP. Ese sería el primer sensor. Ese sensor trabaja por una resistencia, como si fuera de un rombo o así, prácticamente ya lo voy a explicar en su momento. Pero genera una alta resistencia, genera temperatura, como modelos antiguos, tú prendías o girabas la llave y ya había una resistencia. Ya había la temperatura ahí, pues se acababa a quemar, por lo menos de 100 a 300 grados, que viene de la intensidad.
que va a pasar con esa resistencia también al filial, y eso evidencia que la combinación de una señal para que la naturaleza de eso es lo que va a hacer. Eso lo estamos viendo desde ¿Todos iban con clientes o algunos de ellos no? los actuales han pasado del IAT a formar parte del MAP, o simplemente el IAT salió del MAP y quedó solo. ¿Ya? Porque siempre se encontraba, y va a encontrar casi siempre en el MAP. Ahora hay vehículos que llevan doble MAP y doble sensor de temperatura del aire. También traen a su pero, como digo, antes trabajaban hermanos, pero ahora pasó a ser parte del MAP. ¿Solo junto con el mapa o aparte? El uno o el otro. Otro sensor muy importante, el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno lo vamos a encontrar aquí en lo que es el manifold de escape. Esta parte de aquí que se pone muy caliente debajo de esta tapa, que es la protección. Se encuentra el manifold de escape y el sensor de oxígeno es este que ven aquí. Está ahí si lo ven, está conectado a lo que es el mofle o el manifold de escape. Aquí está el conector. A ver, ahí llega el conector, si lo ven, esto sería el sensor de oxígeno, que es otro de los sensores críticos y de los más importantes en un vehículo. El sensor de oxígeno empezó primero con un cable. Ahora encontramos 4 cables. ¿Por qué era antes de uno? Lazo abierto, ¿no? ¿Me acuerdas de estar viendo lazo abierto? Sí, casi la primera equivocada. Era lazo abierto de llegada. Cuando todavía no estaba la computadora también hacía lectura. Porque necesitaba la información de quién. De oxígeno. Bueno, entonces eso tomaba un tiempo. Todavía la computadora no podía hacer nada. Ella trabajaba el motor, pero con los indicativos que el fabricante le daba, que para esos tiempos era un desastre fundamental. Y hoy en día dijeron no, hagamos que el sensor reaccione rápido. Entonces le pusieron un calefactor. Y el calefactor lo trabaja mucho más rápido que el motor que tenga que calentar. Y ahí en ese sentido ya había. Nos pasamos al sensor de posición de árbol de levas, que viene siendo este. Normalmente lo vas a encontrar aquí en esta parte, porque va a leer lo que es uno de los árboles de levas que se encuentra aquí en la cabeza. Lo vas a encontrar aquí, muchas veces lo encuentras aquí atrás también, de lo que es la parte de atrás de la cabeza o de la cámara, o muchas veces lo vas a encontrar acá enfrente o por aquí por un lado. En este auto pues, es un 2.3 Core, se encuentra en el lado de arriba, el sensor de posición de árbol de levas. Árbol de levas, dos cables, nada más. Árbol de levas de 3 cables, es un sensor que trae protocolo. Pero no que es conmigo, porque podrían saber que es un sensor relativo de 3 cables. Lo que pasa es que uno de ellos es un apantallado, y ese apantallado puede ir directamente a masa o ingresar a la computadora, y la computadora lo que hace es aterrizar la masa para evitar conflictos con otro tipo de datos. Eso es lo que podemos encontrar. Entonces, profesor, ¿sí es directivo? Sí, es directivo, pero tiene una pantalla. El sensor de temperatura, que es otro muy importante, en este carro no sé si traiga otro allá abajo, siempre va a seguir lo que es la manguera del radiador del lado de arriba, a donde llegue hacia el motor, ahí en esa parte más o menos donde pega la manguera, donde se conecta la manguera, ahí más o menos vas a encontrar el sensor. En este caso puede ser este que trae aquí en el medio de la cabeza, que va puesto allí en lo que es en la superficie de la cabeza por encima. Eso sería el sensor de temperatura, y si no, como se nos dijo siempre, es seguir la manguera y ahí más o menos lo hacen. Pregunta para todos. ¿Por qué
enseguida ingresa el refugiante, por debajo. Me baja. ¿Quién es por abajo? ¿Ya? Por arriba. Por arriba. ¿Por qué por abajo y por arriba? ¿Por qué por arriba? ¿De acuerdo? Y por fluidos, por hidráulica, ese caudal puede ganar velocidad a manera que se vaya estrechando el camino, como si fuera el vento. ¿De acuerdo? Como si fuera el vento. En hidráulica la idea no es que se haga un vento, sino que se vaya estrechando, y eso va a ganar velocidad. ¿No? En ese sentido es por ello que dice, si tú quieres seguir más o menos la idea de encontrar el sensor de temperatura de refrigerante, sigue la manera de arriba. ¿Por qué arriba? Porque arriba está el termostato. La energía que sale al aceite. Estaba dando el refrigerante para que te vaya calentando, ¿no? Y una vez que llegó al temperatura de trabajo, el termostato se abre y el refrigerante sale. Entonces ahí está el punto. Lógicamente, para que bien salga, ya se puede ventilar y un trapo donde se pone el termostato. Eso sería el sensor de temperatura. Lastimosamente no puedo mostrarles cómo se mira un sensor de temperatura, pero aquí les voy a dejar la foto en pantalla. El cuerpo de aceleración es este que se encuentra aquí en esta parte. Este es el cuerpo de aceleración donde conecta el tubo que viene del filtro del aire. Este sería el cuerpo de aceleración. Hay dos tipos, el convencional y el electrónico. Este es un convencional, ya que trae el sensor TPS, que viene siendo el sensor que está aquí, este que viene aquí. Ese sería el sensor TPS, que es el que lee la posición de la compuerta del cuerpo de aceleración. Aquí a este lado van a encontrar la válvula IA, que solamente la encuentras. Recuerda que él le decía que esta es otra forma de la realidad como un cuadrito, ¿no? La idea es incluir el paso de aire. Ahora, quiero decirles algo. Si tú puedes ver en estos días, ¿no? Hay algunas deficiencias, cositas que creo que la vayan a mejorar. Por ejemplo, cuando nos vamos a hacer una actividad práctica, hay que ponerle ganas, pilas. Yo he visto avances del grupo, sí, veo que está avanzando muy bien, pero veo retrocesos en otro grupo. Por ejemplo, ayer ya pusieron operativo una unidad que está bien, los olvidos se han dado cuenta de nuestras deficiencias, han estado con los equipos, pusieron los equipos, se dieron cuenta que el equipo también no llegaba a ver nada, tendríamos que buscar maneras de nada va a estar rápido para poder detectar, porque el rango que teníamos era muy elevado. Por ahí un detalle que hay que tener en cuenta para esos tipos de vehículos, para los vehículos que están viviendo. Lo otro es que todas las unidades que están aquí debemos tener la mejor forma posible de operar. Porque ahí también detectamos que no está cargando el desarmador. Y justo en este módulo vamos a ver, tenemos que hacer reparaciones ahí. Lo otro es que Mandrea Grupio también que haga mediciones, vayan empapando un poco con los osciloscopios, todavía no estamos hablando nada de ello, pero no me gusta así honestamente verlos desordenados, como corridos, y eso no se trata, porque cuando uno viene a estudiar son solamente en la práctica 5 horas de aplicación, y esas 5 horas las vamos a aprovechar más. Acá está para que tú investigues, leas, y no te quedes quedado en banca o dormido, sentado, porque eso da mal aspecto. Segundo, de que estamos siendo supervisados. Y tercero, quita la voluntad a todo el mundo porque ustedes han venido a estudiar, han venido a dormir. Si van a venir a dormir, mejor tienen en su casa. Y en los ritmos, ¿no? Ese sería el dicho. Yo lo que tengo que hacer es que no se va. Mira, la parte electrónica la tienes que ir aprendiendo de poco y ir practicando. Y la parte electrónica ayer consistía básicamente
ustedes hicieran mediciones en resistencias y en voltajes. Lo hicimos primero en mesa, se demostró cómo se activa. Se dijo que estos son señales, se dijo que acá iba a haber también señales, y pasamos luego al laboratorio, que tenían que comprobar simplemente los voltajes. Y ya de por sí directamente estábamos midiendo sensores como el sensor del pedal y el sensor del computador, que ya estábamos empezando a trabajar. Más allá ya no existía más, porque como le dije, hacerles ver señales como el osciloscopio, yo tengo que sentarme acá con usted y decirle, esto vas a configurarlo así, a un bit entonces les invité. Y sigue por ahí a aprender cuánto se debe de dar el voltaje, el tiempo, el trigger, a un sensor que está midiendo para que se vea. ¿No? Es una cuestión de comprobar, porque la idea es que ustedes conozcan diversos equipos. Tú vas a ir a un taller y el taller tiene el agrado de manejar un equipo de la marca que yo domina. Le vas a otro taller igual, hasta que tú tengas el propio tuyo y que tú no lo dominas, tú lo vas a poder aplicar en el taller de la empresa. De eso se trata. Y ya hemos estado empezando. Y entonces hay cositas que yo les voy diciendo de a poco como una manera distinta de perspectiva. ¿Sí? De la perspectiva. Claro, lo que pasa es que nosotros hicimos un poco de acá con la idea de que no dañemos constantemente la televisión, porque eso levanta los terminales conectados. Usted ve que un terminal es hembra y macho. Y si yo le meto una aguja por detrás, ustedes ven. Y mira lo que ha pasado o que va a pasar, como por ejemplo en el número de ya no está siendo muy correcto en la bomba. ¿Por qué? Porque también se estaba metiendo agujas. Entonces lo que nosotros hemos hecho es tratar de buscar mechas y llevarlo acá. Ahora no confundan con eso. Tienen que agarrar y ya empezar directamente a hacer el plan. O sea, yo en estas semanas, en estos días nada más, yo voy a pedirles a ustedes que me saquen la impresión, el día mismo, la impresión del tema del depurador y pedal, y me hagan una gráfica en línea para que no vean cómo las cosas. Y en ese sentido va a estar el. Ahora, el único tablero que tiene esas dos cosas son el Toyota y el más bonito es el Toyota Ciencias de la Transformación. Pero sí, el tema directo, el tema práctico, cuando yo voy a buscar ya en el mundo, sí tengo que ir tengo que tener mis agujas, mis saber, pero siempre se pide que no es posible tratar de no hacerlo. Eso es posible. Pero si tienes que hacerlo normal, pero siempre de una manera correcta. Por ejemplo, cuando uno se compra un osciloscopio, uno estoy pensando también en comprar agujas, simplemente para eso. No es pequeñible, no es excelente, como unas agujas de calidad, que no le van a hacer daño a nuestro nivel. Muy bien, seguimos con esto. Que es el sensor de exposición de mariposa, el sensor GPS. Las bobinas de ignición, que tienen bobinas sobre horquilla que le llaman, serían estas que ven aquí. Estos carros de 4 cilindros, ya con una bobina por cada cilindro. Estas son las que ven aquí, tienen su conector y van conectadas en lo que es la guía. Estas serían las bobinas de ignición, que le llaman bobinas COP. Los inyectores, que son estos que ven aquí, que van conectados ahí a la cabeza por medio del brillante inyectores, que es este fierro que ven largo, este que ven aquí. Entonces, los que ven inyectores, este que ven aquí es el regulador de presión de combustible. Hay algunos mecánicos que trabajan por medio simplemente de una manguera de vacío como la que ven aquí, y hay unos electrónicos que ven como los
bloque que tiene su conector, que está incluido el sensor, que podemos saber qué presión existe en lo que es el red de inyectores, medida en kilopascales. Eso sería pues, el regulador de presión de combustible. Otro de los sensores muy importantes es el sensor MAP, que normalmente viene conectado ya sea directamente en el múltiple de admisión o muchas veces hay una manguerita que viene del múltiple de admisión hacia el sensor MAP. Aquí les dejo la foto del sensor, cómo se ve el sensor MAP, porque en este caso no trae, pero algunos autos, sí traen el sensor MAP. Y también encontramos el sensor de posición decibelial, normalmente lo encontramos aquí abajo en lo que es la parte de la transmisión, a veces está en la pared de lo que es el bloque, ya sea por este lado o por este lado, en lo que es el bloque, en la pared del bloque. Aquí les dejo la foto porque pues, en este caso no se mira también. Y por último pasamos a la computadora del vehículo, a la computadora, a la PCM. Si ven, aquí viene el mazo de cables y viene a conectar aquí. Los tres conectores principales, aquí adentro se encuentra lo que es la PCM, la computadora del vehículo. Y bien amigos, estos son los sensores más importantes y actuadores que podemos ser. Sensores más importantes, ¿no? Porque aparte de lo que estamos viendo en este momento, va a haber un tema especial sobre los sensores. Porque eso es todo lo que estamos viendo. Acá tenemos que hablar de los sensores tipo pasivos y activos. Usualmente previo significa cosas un sensor. Y lo que hemos acabado de ver es la ubicación en sentido general, y estamos hablando de una marca modelo. Cada marca modelo va a tener más sensores, menos sensores, la ubicación puede ser diversa, pero ya tenemos una idea. ¿Ya? Ahora, ¿para qué te va a servir esto? Es crucial, porque yo tengo que saber la ubicación de estos sensores, dónde están, y lo más importante, a qué familia pertenece. ¿No? Yo lo voy a ver ahorita de una manera así. Miren, le dije que antes lo vamos a ver de manera vista por otra industria y luego la vamos a llevar a la industria automotriz. ¿Ya? ¿Qué es un sensor? O captador, como prefieran llamarlo, no es más que un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y transformarla en otra magnitud, normalmente pequeña, y que podamos ser capaces de identificar, de poder manipular. Es lo que hemos hecho hasta el momento. Bueno, un TPS que hemos estado midiendo, básicamente lo que permite medir, así como tú mides con una cinta métrica o con un guardián, mides una magnitud. Pero en este caso, lo que estamos midiendo son magnitudes eléctricas. Ese es un sensor en términos conceptuales. ¿Cómo se clasifica? Miren ustedes, van a darse cuenta de lo que les voy a conectar aquí, pero no tiene nada que ver con lo nuestro, pero darle una ventaja. Los sensores se pueden clasificar por el tipo de señal de salida, por el rango de valores de salida, por el nivel de integración y el tipo de variable medida. Esos principios, ¿cómo lo podemos clasificar? Por la salida, por el rango de valores de salida, por el nivel de integración y el tipo de variable medida. Según el principio de funcionamiento, encontramos dos tipos de sensores, activos y pasivos. Ahora, en el concepto automotriz se resume todo esto y te dice: señores, los sensores activos son aquellos que no necesitan polaridad eléctrica, o sea, ni positivo ni negativo. Y los pasivos sí son aquellos que necesitan positivo y negativo para generar vibración. Entonces, yo pregunto con ese concepto: ustedes han visto sensores, ¿no? Hasta ahorita, ¿qué sensor han visto? El TPS, muy bien. El TPS, y está aplicado en diversos lugares ahí donde hemos visto. Lo hemos visto en el pedal, está en el operador. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces,
Para el término automático, ¿qué sería? ¿Activo o pasivo? Activo. Pasivo. Pasivo, El término automático, porque requiere energía. Bueno, pero van a darse cuenta de un término crónico. Sí, pasa a ser un pasivo, pero el electrónico dice no, es un activo, porque tiene esa particularidad, no puede modificar la temperatura, o sea, el activo, decía yo, es aquel que no necesita polaridad, o sea, positivo y negativo. El pasivo sí necesita positivo y negativo para el concepto puntual, rápido, resumido, automático. Pero para el concepto electrónico dicen no, es artificial. ¿Verdad? Por lo que el sensor de temperatura de la profundidad que está catalogado en el pasivo pasa a ser un activo porque puede modificar la temperatura en electricidad, en una señal de vida. Es considerado para la vida. Pero vamos a ver, nosotros tenemos que entender los dos. ¿Sí? Los dos. Es como si yo te dijera, vuelvo a la clase 1, circuito electrónico, ¿se acuerdan? Sí. Circuito eléctrico. No. Circuito eléctrico, ¿sí se acuerdan? Los dos nos llevan a Roma, ¿no? Los dos llevan al mismo punto. Los dos llevan al mismo punto. Le vas a dar cuenta que es lo mismo. Al final el sensor, reflexión que me permite, vamos al concepto de la ¿qué me permite el sensor? O sea, podemos medir, podemos cuantificar, podemos manipular. Finalmente le llega al mismo campo. No se puede ver la variante. Yo lo pongo así porque podemos, de repente te pones a leer algo y dices, no, estoy equivocado. Mire, ¿qué son los sensores activos? Son aquellos que generan señales representativas de la magnitud a medir en forma autónoma, sin requerir de fuente alguna alimentación. Ahí lo dice. Y los pasivos son aquellos que generan señales representativas de la magnitud de San Luis por medio de una fuente auxiliar. Ese concepto que lo tengo. Estos sensores pueden ser sensores digitales. Son aquellos que frente a un estímulo pueden cambiar de estado, ya sea de 0 a 1. O de 1 a 0, que ya la de términos de lógica digital. Tenemos valores de 5 a 0, valores muy propios, sensores digitales, la pantalla. Sensores analógicos, por ejemplo, ¿entiendes? Esos sensores analógicos. Es aquel que como salida emite una señal comprendida con un cambio de valores instantáneos que varían en el tiempo y son proporcionales a los efectos que se están midiendo. Son sensores analógicos. Sensores temporales son aquellos que entregan una señal variable en el tiempo, la cual puede ser una onda sinusoidal, triangular o cuadrada. Esta, por ejemplo, un paso de operación. Yo lo estoy llevando por el ojo, dije, claro, lo estoy llevando en otra vista, en otra perspectiva, no lo estoy llevando mucho en la profundidad. Ahorita paso lo que se automotriz. Sensores on-off, también conocidos como sensor sí-no o sensores 0 y 1, son sensores binarios, son en general dispositivos mecánicos simples, los más comunes, interruptores, que se conectan con la proximidad del o interruptor de péndulo
donde un peso fuera del kilo, conductor dentro de una kilo. Bueno, eso no es eso, ¿no? ¿Venía el sensor como? Sí. Sensores de medida. Sensores que tienen una salida proporcional a la señal de entrada, por ejemplo, a los flujos. Sensores de nivel de integración, sensores de extremos. Hasta aquí me quedo, porque me voy ahora a la parte automotriz. La parte automotriz, ¿qué me dice? Vamos a ver aquí. Bien. La parte automotriz me dice lo siguiente: con el cambio de unidad de control, ya hemos visto así rápido, a grosso modo, la ubicación de los sensores. Cada marca puede tener, como le dije, diversas cantidades de sensores, ubicarlas en lugares estratégicos. Siempre hay que tener en cuenta los sensores principales, ¿de acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. La ubicación de ellas que hemos visto también en el video, algo parecido a esto. Y lo que me interesa es esto. Hay sensores de temperatura conocidos como transistores. NTC, coeficiente de temperatura negativa, lo podemos encontrar en diversas aplicaciones para la refrigeración del refrigerante, para el aire de admisión, para aceite, para los combustibles, de escapes y de ligera. Todas son NTC, pero también pueden ser PTC. No solamente ahí, sino también refrigerante. La idea es saber cómo trabaja. Puede ser, pero no puede decir en la gran mayoría, porque también puedes encontrar PTC. Son transistores, es un transistor. Hasta aquí se moviendo entonces sensores resistivos. Yo voy a hacer medir una resistencia. Sé que esa resistencia va a ser afectada por la temperatura. Entonces yo ya sé medir indirectamente. Sé que una resistencia va a tener de repente alta su resistencia en frío, y a medida que caliente esa resistencia va a ir cayendo. O puede ser lo contrario. Eso es lo que yo tengo que ir analizando. La aplicación diversa, o sea, quiere decir que no solamente para el refrigerante sino también para el aceite, para el combustible. Ojo, hay sensores adicionales a estos sistemas. Por ejemplo, el sistema de refrigeración también lleva un sensor de presión del sistema de refrigeración. La pregunta es, ¿por qué tendría que ver un sistema de presión? Porque el circuito es cerrado, es presurizado. El ser presurizado es en tiempo, tiene que guardar una cierta presión. ¿Sí? Eso es lo que se entiende. Detector de temperatura de aceite motor. Estos sensores, por ejemplo, cuando uno los carga, cuando uno carga el aceite, también hay que tener ciertas restricciones en el sentido de que hay que rastrear, no cambiar los aceites. Aquí, con eso. Sí te pide el vehículo. Detector de cantidad de aire de admisión, el famoso IAT. El famoso IAT. Los sensores de temperatura, me voy a centrar un ratito en la temperatura refrigerante, son muchas veces los causantes de muchas fallas porque toda esta zona se ha obstruido por sociedad. Se ha mostrado, por haber usado la gente de agua potable y ya no generan señales. Entonces, al no generar señales, no hay buena combustión, no hay
presión, que se pueda adelantar o retroceder el encendido. Muchas fallas se dan por esto. Yo siempre sugiero que tú encuentras esas anomalías, busca este sensor, desmóntalo, límpialo, vuelve a colocarlo, por ahí tal vez la situación mejore. La parte de sí, obviamente que no sea muy agresivo, y puede quedar, no hay ningún problema. No va a desarmar la lija, si eso está así, a ver, pero muchas veces queda, ojo, no estoy diciendo que es la solución, pero va a quedar. ¿Ya? Podemos encontrar, por ejemplo, también un sistema de alimentación de carbohidratos, de combustible. O sea, quiere decir que el mismo principio cumple para lo que son líquidos, porque los líquidos se pueden llegar a calentar, el combustible se calienta, y eso sería perjudicial porque el combustible, en el caso de diésel, es aceitoso, porque eso se lubrica el combustible. No puede perder velocidad por temperatura elevada. Tiene que mantenerse. El sensor de temperatura de líquido también hay un sensor de temperatura de líquido que va a controlar esa temperatura. No se puede tampoco permitir que esa temperatura salga porque ya hemos dicho, ¿qué produce si sale el elemento? No, porque gasta. El NOx, fuerte, sale. Sensores de carga, ojo, en el escáner siempre te sale un valor en porcentajes, te dice carga del motor, y eso viene en función del porcentaje. Entonces, los sensores de carga, ¿cuáles son? Acá está, caudalímetro, hilo caliente, presión absoluta del límite y presión del colector. Yo te lo resumo todo esto. Caudalímetro ya no se usa ese cálculo. Hilo caliente tampoco. Presión absoluta y se mar, presión del colector y se mar. Y estos dos se juntan y ahora se forman el mar. Antiguamente se le llamaba caudalímetro, ¿no? Y el tipo era de hilo caliente. Todavía se sigue usando este tipo de hilo caliente, pero se forma ahora de llamarse el mar. Son sensores de carga y presión absoluta. Entonces, ¿por qué necesitas ahora la computadora? Todo esto, primero porque pasa una cierta cantidad de aire, forma un volumen y también forma una presión. Si tú, por ejemplo, tu motor estuviera descompresionado, tú puedes con una tabla de valores poder determinar mediante la lectura de esto que el motor tiene problemas. Por ejemplo, si yo estoy leyendo a mi mapa, en esto de aquí, y me lanzara un porcentaje para una unidad pequeña, por ejemplo, un automóvil con un bicicleta, debería estar entre 20 y 22%, pero me está arrojando 30, 40, hasta 50%. Eso me está diciendo que mecánicamente, hay un problema que puede estar válvulas, que puede estar yo tendría entonces que usar otro procedimiento para lograr su sucesión, ¿no? Una prueba de computación, una prueba de residuos, etcétera, para poder llegar a la conclusión final. ¿Por qué me está lanzando 40 o 50%? Cuando debe lanzarme solo 20% o 22%. Otra data es en el mapa. El mapa me debe decir 41 kilopascales y me bota 41 megapascales. ¿Ya? Entonces yo digo, aquí hay un problema de calefacción. ¿Qué ha pasado? Porque el ese motor está convertido a gas. Y al ser convertido a gas, se va a dar y me está arrojando esa cantidad. Entonces la data que se maneja, una cosa que yo también interiorizo es que cuando ustedes tienen el sensor en la mano, lo vayan a medir, piden un dato, o lo piden en resistencia, o lo piden en voltaje, y estos voltajes tienen que usar
sensor en la mano, acá, en mi mano, y yo sé bajo qué principio trabaja, yo puedo medirlo. Por resistencia, por voltaje, por ejemplo, y estos voltajes pueden ser en continuo o en alterno. ¿Ya? Lo puedo medir así. Entonces, pero cuando yo lo estoy leyendo con mi escáner, los valores no me van a dar, pues, como yo los medí, cuando tenía en la mano, me los van a dar en otras unidades de medida. Pueden ser kilómetros, kilogramos, gramos por segundo, pueden ser porcentajes, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienen que la diferencia. Entonces, ojo, sensores de carga. Vamos clasificando, no estamos hablando todavía de nada de ellos. Estos son los sensores de película de ahí. Eran unos tubos, ahí está. Creo que acá yo también tiene uno. ¿Sí? Igualito. Acá está el mapa. Y acá está el mapa de. Tenía una redita ahí para evitar que el aire sucio pasara. Porque no sé alguien quiere poner un trapo, algo, bolsa, alguien que va. Y esta zona de aquí es donde calienta el más de mierda. Esto también lo vamos a ver. Los más evolucionaron, se les llamaba caudalímetros, bloques se descargan, etc. Pero ahora son una simple piecita, pequeñita, incluso yo no vi los sensores de presión absoluta, en MAP o MAP, también evolucionaron. Antes tenían una manguerita de vacío y iban a cualquier lado. No estaban en ningún, solamente su manguera. Y eran analógicas, eso sí. Hoy en día ya van directamente marcadas a múltiples de admisión y sus señales digitales. O hay otro dato también ahí. Si yo voy a medir las marchas afuera, ¿qué necesito? ¿Qué necesitaría? Que nos tenemos que estemos en la mesa. Te entrego, señor, con eso. Míralo. Muy bien, profesor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesitas? Y nada, ya, ¿qué más? Instrumentos, ¿qué más? Pero yo necesitaría de todo eso saber cómo trabaja el software y cuál es su principio de funcionamiento. Yo me voy a centrar siempre en decirles, siempre tienen que saber el principio de funcionamiento. Si este sensor está aquí, el conector de admisión está generando carga, quiere decir que hay un vacío. ¿Qué necesitaría para poder leer este sensor o medirlo? Una pistola de vacío o algo que me genere ese trabajo que genera, digamos, en Aquí hay que replicar lo mismo que yo mismo. Pero eso de dónde nace el sensor. O sea, tengo que saber qué trabaja el sensor o cómo pasa. Ya luego viene, que obviamente tengo que saber cuál es el peinado, qué instrumento usar. Yo necesitaría, por ejemplo, acá una pistola de vacío. Necesitaría voltajes. Ahora, el voltaje que va a recibir aquí no es una señal modulada, es una señal estable. Tengo que saber si va a recibir 5 voltios o 12 voltios, porque hay sensores que trabajan con 5 y hay sensores que trabajan con 12. Eso es lo máximo. Entonces, si yo genero un vacío acá, ¿qué va a pasar por aquí? Debe de haber una reacción. Quiere decir entonces que este señor puede ser que esté trabajando bajo el principio de pieza eléctrica. Por eso insisto otra vez, ahorita solo estamos aquí generando una visión grande, escala, pero todavía no estamos hablando de cada uno de ellos. Bueno, está el mar antiguo, con grita por aquí, no recuerdo la vez, pero aquí sensor de presión de colector, que es ya lo que hemos dicho, sensor de saturación del diésel, y porcentaje de saturación del filtro de partículas, ¿sí? Nos dicen, al menos esto de aquí, sensor de saturación, por eso que cuando tú cambias el filtro de partículas, hay que volver a resetear con escáner para que no se quede el chip encendido, porque el chip se enciende porque el filtro necesita
ser reemplazado. Lo reemplazas y con el esté encendido, va simplemente a resetear y todo vuelve a ¿qué más viene? Sensor de actitud. Ubicado internamente en la ECU, utiliza la presión atmosférica que adapta la cantidad de oxígeno presente en la atmósfera. Este sensor está aquí en rojo, cuadrado. Esto también le llaman sensor barométrico. Normalmente se usa motores diésel. En motores diésel se usa el sensor barométrico en vez del sensor MAP. Ahora, este sensor barométrico en algunos modelos de vehículos tiene la particularidad, vamos a decirlo así, de ir a una altura y poder descalibrarse, por llamarlo así. Llega a la costa y el vehículo parece una chimenea, buscando humo por todos lados. Entonces, ¿qué tiene que hacerse igual? Un reaprendizaje para que el sensor vuelva a tener la data netamente que y se soluciona el problema. Pero este es el sensor que, por ejemplo, en casos de vehículos a gasolina, ¿qué se hacía antiguamente? Había que mover el distribuidor, ¿no? Para que pueda subir el vehículo a la altura. Si no se hace así esas cosas, pues el vehículo se va a los avances, básicamente. Sensores de posición. ¿Aquí cuánto vamos? ¿Cuál fue el primero? El sensor fue el sensor de carga y ahora estamos hablando de sensores de posición. Cuando digo carga, no estoy hablando de ahora. Los sensores de posición pueden ser el TPS, el AFP, el porcentaje de circulación de la SPR, del nivel de combustible y la recuperación de posición de efecto. Vamos a ver todo de aquí ya lo estamos analizando. Repito, no todos los vehículos van a ser el mismo, se está retirando responsable. Está el sensor de posición. Cuerpo de aceleración, TPS, MAP y AC. Este es el que en el video lo ponen como convencional, ¿no? Como convencional. El video del grupo tiene que ser un entrenamiento, ¿no? TPS, el APP. A ver, dime, me resume el trabajo de este circuito. ¿Quién dijo yo? Para resumen, ¿cómo trabaja esto? El filtro de aire, es el sensor de la posición de pedal de aceleración, envía la señal hasta la PCM y la PCM le envía la señal a la válvula de admisión para generar la apertura. Y luego el sensor de posición regresaría la señal a la PCM, a la posición de la mariposa para los inyectores, para que ellos señalen a los inyectores. Ahí no tenemos un motor electrónico. No se ve, pero debería ser. No tiene. En el caso de, de un motor electrónico en el obturador, motor eléctrico en el obturador, recuerden, siempre cuando giramos la llave, se tiene que escuchar ese sonidito por el múltiple de presión que estaría la bomba activando con un pulso al motor eléctrico para que la válvula se abra a los grados. Si no tiene el apartado 2, Perfecto. En este caso, si tiene sensor de acelerador, no sé, la señal ya no va por cable, obligatoriamente la válvula no tiene que tener motorcito, ¿no? podría tener, hay docentes que tienen sensor aquí y siguen usando cable. No puede tener. Pero si solamente fuese un motor electrónico aquí, recuerden que la computadora primero aperturó unos grados aquí. Quizás la información es a la computadora para que la computadora reaccione
y active al motor del rotulador. Al activar el motor rotulador, directamente está moviendo a los sensores que están dentro para que ellos informen. Oye, se abrió la válvula, ahora tú gestionas la cantidad de inversiones. Eso es lo que va a hacer. ¿No? La lógica que nosotros tenemos para eso en su país. Los sensores del pedal del acelerador, acá igual, esto fue práctica de ayer, de hoy, de toda la semana. Porque es importante que tú sepas medir los sensores que están aquí. Ahora, ya sabes que estos son sensores de tipo TPS, pero también se te dijo que puede ser un sensor de tipo puede ser un sensor de tipo pero en la práctica de acá no tenemos sensores Hall, pero sí teníamos que verificar que a la hora de llegar a tus señales, cada vez que tú pisabas tu pedal, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre con estos dos sensores? Me ha dicho que uno va hacia arriba, el otro va hacia abajo, o los dos pueden ir de allá para arriba. La cuestión que estoy observando es que los dos sensores se están formando una señal, o está generando una señal. Los sensores de nivel de combustible también son sensores receptivos. ¿Y dónde se ubican? Se ubican en la misma bomba. Se dijo también en su momento que la bomba de combustible incorpora en la actualidad filtro, regulador y la propia bomba. Y más todavía que el sensor de nivel de combustible. En versiones más antiguas, al menos el filtro de combustible seguía estando fuera de la podría estar fuera de la. Los sensores de régimen, ¿cuáles son? A ver, son varios. Por ejemplo, CKP, CNP, BSS, sensor de freno de ABS, el régimen del turboalimentador y la dosificación EBT. Los más conocidos son estos también, ¿no? Incluso el de acá, el freno, hasta los que tienen frenos ABS. Y acá también vamos a encontrar versiones como CKP inductivo, CKP mejor, lo mismo sucede con el CNP. Tipo de sensores pueden ser también ópticos, inductivos o de efecto Fokker. Ópticos, inductivos o de efecto Fokker. CKP tipo inductivo, dos cables. Las posiciones de este sensor, ¿dónde estarán? Pueden estar delante de la polea, pueden estar en los costados del blog o pueden estar en la parte posterior que está en el volante. Claro, todos proyectados, claro, la forma de ceremonial, pero en realidad está proyectado un laboratorio, una rueda, un blanco, que va a proyectar unos dientes para que puedan saber la posición y la revolución del mundo. Hay que reconocer. El de tipo efecto Hall, a ver, tus sensores CKP, ¿no lo he visto? No, tampoco nadie, ¿no? Es el reconocimiento, ya tenemos que hacer reconocimiento a partir de la práctica. Árbol de leva lo vimos igual en el grid, pero igual, tiene que estar proyectado el sensor hacia una rueda fábrica o engranaje donde tiene que estar. Al sensor CNP se le conoce también como sensor de fase. Sensor de fase. Y ahí vemos, por ejemplo, ¿no? CKP y CNP. Por ejemplo, aquí en el caso de que sea muy parecido, sino que el sensor no va así, sino de manera paralela a la velocidad. Sensor de velocidad del vehículo, cuando se le coloca pues en las ruedas, incluso miren aquí hay algo interesante, lo he colocado acá, donde va básicamente la radio.
cajas relacionadas con las revoluciones. También, hoy en día la pantalla es una computadora. La pantalla es una computadora. Los sensores de verificación NTS de Bosch quedan en el circuito de tipo Core, circuito diferente diferencial conectado con corriente alterna de intensidad constante y contra de dos bobinas separadas. La referencia y la definición con la que forman siendo campos magnéticos por la corriente circular. Y nos trabajaba mucho en bombas de inyección rotativas, en aquellas bombas que se generaba una unidad electrónica en la parte superior. Toyota sacó básicamente sacó estas versiones de colocarle una unidad de control a la bomba de inyección rotativa. No tuvo mucho éxito. Acá hacen por favor atención. Sensores piezoeléctricos, principio de trabajo piezoeléctrico. ¿Cuáles son estos sensores? Por ejemplo, los de golpeteo, los sensores de aceleración, los sensores de presión de combustible, son piezoeléctricos. En diésel vamos a escuchar qué es piezoeléctrico. Y vamos viendo cómo trabaja el sensor piezoeléctrico. Vean ustedes. El sensor necesita energía. No se debe esterilizar. Claro. Simplemente es un componente que dentro de su estructura tiene elementos, piezas eléctricos que van digamos, miren, aquí está normal, en cero. Hay electrones, protones, y acá miren qué ha pasado, se separaron. Acá están todos unidos, acá están los positivos y negativos. Y eso genera una señal. Esto va a los costados del bloque del motor para poder absorber las vibraciones producto de una mala conducción. Entonces, si se absorbe esa vibración, lo que va a hacer es generar una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se va como señal a la computadora. Y la computadora entonces entiende que de repente se ha pasado de tiempo y empieza a corregir, porque eso puede provocar un cascabeleo dentro del motor. Y para evitar que esto suceda, la computadora entonces tiene a este sensor ubicado técnicamente en la derecha. Y estos sensores de tipo los sensores de golpeteo tienen que caerse lo mismo. Tú vas a sacarlo porque es como si fuera algo circular y tiene en el centro una bolsita para que pueda ingresar el fuerte y sumarse así. Ahora tienes en este otro sistema, parece en el otro equipo que piensa que es un sensor de presión de aceite. Sí. Es cuarzo, dentro ahí hay cuarzo. Entonces, el cuarzo con otro elemento van a reaccionar entre ellas y van a empezar a vibrar. La reacción entre ellas genera una señal eléctrica. Eso se llama piezoeléctrico. Este sensor tiene KS en la sí se puede ver resistencia, pero la resistencia es baja. Cuidado. Sí.
Sensor de aceleración, se trata de un sensor de tipo piezoeléctrico también, implantado en el bloque del motor que detecta el momento real de la preinyección. Está el bloque también un sensor tipo ya otra cosa, condiciones de tejido productivo. Sensores como el óxido de sulfuro y el óxido de titanio. Uno de ellos, pues, y la zona de oxígeno. Bien. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los principios de un sensor? ¿Cuáles son los principios del funcionamiento de un sensor? Medir magnitudes externas y transmitirlas en forma de No, ese es cuando hablamos de principio de funcionamiento, estamos hablando básicamente de cómo ellos van a trabajar, no para qué están hechos. Por ejemplo, tenemos los sensores resistivos. Tenemos los sensores piezoeléctricos. Tenemos los sensores ópticos. Sensores inductivos. Sensores de efecto Hall. Sensores magnetoresistivos. Ahora, ¿qué le llama la atención de todos ellos? ¿Puedo medirlos todos? Sensores resistivos, piezoeléctricos, ópticos, inductivos, de efecto Hall y magnetoresistivos. Todos pueden medir. Sí, pero el dilema es cómo, ¿no? ¿Cómo trabajar? Ya de momento nosotros estamos trabajando con y creo que ahí ya tenemos una idea de cómo trabajar. ¿Ah? Entonces los resistivos, ya sabemos que estamos midiendo una resistencia y le estamos dando una polaridad a los extremos para que finalmente en un tercer conector este me genere una señal eléctrica y que su señal eléctrica sería una onda senoidal que puede ser así o puede ser así. Los inductivos, vamos a trabajar primero con los más sencillos. Los inductivos dicen que si yo tengo un imán aquí, norte y sur,
y envuelvo a ese imán o lo coloco dentro de una bobina y hago que el imán se pueda desplazar de un lugar a otro de esta forma, así o así, lo que yo voy a obtener por ese movimiento sin fricción es una corriente alterna en ambos extremos de la bobina. ¿Ya? En ambos extremos de la bobina yo voy a tener corriente alterna. Ese es el principio inductivo. Ojo, vamos a hablar del principio inductivo. Ya saben ustedes para qué es un sensor, qué es lo que mide y todo, pero a mí me interesa ahora saber el principio de funcionamiento del sensor. ¿Para qué? Para determinarlo cómo lo voy a medir. ¿Claro? ¿Cómo lo voy a medir? Entonces, ¿qué puedo medir de acá? Profe, yo puedo hacer un mini tester y puedo medir resistencia, puedo medir también voltaje. Pero hay una cuestión como cuando tú miras resistencia, la fuente no debe de estar activa. Mucho cuidado con eso. ¿Ya? Nada de fuente activada, voy a medir resistencia. ¿Ya? Voltaje. Puedo usar un tester, puedo usar una punta lógica, puedo usar un escáner, puedo usar un osciloscopio, todos los instrumentos que finalmente me permitan medir a ese tipo de sensor inductivo. El resistivo ya lo estamos tratando. ¿Ya? ¿Y qué señal me va a realizar esto? Esta señal. La más acertada, la más que llegará con el osciloscopio. Inductivo. Ahora, por aquí, efecto Hall. Efecto Hall. ¿Cómo trabaja el efecto Hall? Bueno, es muy parecido al anterior. Parecido, no igual. ¿Qué sucedió? Que hace años a alguien se le ocurrió esta idea. Un imán norte y sur. ¿Qué me está generando esto? Campo magnético de atracción. Pero alguien dijo entonces pongámosle pues una placa de silicio por acá. ¿Y qué vamos a obtener? Tenemos que el campo magnético sigue atravesando esta placa, pero lo que va a hacer es ahora modificar su trayectoria. La va a llevar así, por los extremos, y con la misma salida, así, la va a modificar. Y si nosotros le inyectamos en los extremos, le inyectamos positivo, negativo, ojo, ¿qué vamos a obtener en los otros extremos? Un voltaje. Esto es lo que vamos a obtener. Entonces, repito, dos polos norte-sur generan una línea magnética, le coloco una especie de obturador, pensando que puedo romper el campo magnético. No sucede, lo único que estoy haciendo es que los campos cambien hacia arriba su trayectoria, pero que salgan igual hacia el polo siguiente. Y si yo le inyecto polaridades en los extremos opuestos, voy a tener en los otros extremos voltaje. Entonces, ¿qué puedo medir también entonces con este sensor de efecto Hall? ¿Qué puedo medir? A ver, con mi tester no voy a medir resistencia, sino esto, frecuencia. ¿Qué voy a medir después también? Con mi punta lógica también puedo usar mi instrumento para medir el sensor. ¿Qué voy a medir con mi tester aparte de frecuencia? Voltajes, pues, ¿no? Porque siempre
ya al recibir este sensor voltajes, tengo que saberlo medir. Con mi osciloscopio voy a encontrar este tipo de señal cuadrada. Estos sensores pueden trabajar con 5 o con 12 voltios. Por aquí es la que está entre 4.8 por lo menos, para tenerlo claro. ¿Ya? Entonces, mira, yo con un tester puedo medir la frecuencia, la polaridad o una ruta lógica para detectar la señal. Puedo medir con el osciloscopio para obtener la señal que me está graficando el sensor, que es una señal cuadrada. El voltaje de conversión de este sensor está entre 5 y 12 voltios. Activación de trabajo. ¿Ya? Hasta aquí estamos viendo 3 sensores. 3 sensores. 1, 2, 3. ¿Cómo trabaja el otro sensor de acá? El magneto resistivo. Dicen que se está aceptando la actualidad, o sea, ya no hay incentivo mucho en este sistema. También el punto lo está dejando sin chamba, digamos así. Pero el magneto resistivo trabaja bajo este principio. ¿Qué es esto? Y yo tiene su parte, ¿no? Y cátodo con C o con K. No, K con C. Positivo, negativo. Entonces, magneto resistivo, ya desde ahí que tú escuchaste, tú hiciste en tu mente, dijiste, esta es una resistencia, no es una resistencia. ¿Ya? Recibe alimentación de 12 voltios. 12 voltios. Si uso un tester, que voy a medir en yodos, pero también voy a ver positivo, negativo para encontrar mi 12 voltios. En algunos casos, solamente, en algunos casos digo, se puede medir en un sentido, se da un solo sentido. En el otro sentido no se piensa. ¿Y por qué A? Por el material que está. Un yodo es un semiconductor, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo coloco aquí mi tester en yodos, yo quiero ver si ese yodo está bien, pongo el cable positivo aquí y el cable negativo acá, ¿no? Y me va a salir un valor, por ejemplo, 0.500. 500 en realidad milivoltios. Es lo que está midiendo. ¿Ya? Y en el otro extremo, si yo invierto los cables, no me debería medir absolutamente nada. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué razón? Nos falta desarrollar dos todavía. Profesor, dice que tendría que darte 500 milivoltios, o sea, ahí estaría bien. Si me pides El valor de un yodo, para decir que está más o menos regular, debe estar entre 500 a 1000 por lo menos. Milivoltios. Si está por debajo de esto, o mayor de esto, es un yodo que estaría en malas condiciones. ¿Ya? Muy bien, todavía estamos fríos. Ya hay que todavía darle un poco más. Vayan a comer, descansen, vayan a hacer algo frío. No los quiero consumir.
O el faro ya pequeño. Bueno, te doy 5 días después de estar en ese caso ella tiene que dar su para que haya una reacción. No, todos los sensores que están en siempre, sensores estables. 3 a 6. Todo lo que yo 8 a 3. Claro. Ya trabajamos con la de cada sensor. Ahora la explicación. Por ejemplo, ahorita me falta decir ahora este sensor Sí, y así. gracias. Y ahí va a ver que voy a dibujar una rueda y ahí cuando eso se